Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro Durantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, y vamos a continuar con el recién comenzado documento 136, el bautismo y los 40 días. Hicimos de este documento la introducción y el primer apartado, los conceptos del Mesías esperado, en el cual daba cierto contexto de cuál era el estado, digamos, cultural religioso de los judíos en aquel momento respecto de la cuestión del el destino del pueblo judío y la venida futura del Mesías prometido. Y lo que vamos a hacer ya hoy es comenzar con el apartado segundo, el bautismo de Jesús. Este apartado segundo, el bautismo de Jesús, de este documento 136, es un complemento de el apartado 8 del documento 135, del documento anterior, que se titula Juan el Bautista. Este apartado 8 relata el encuentro entre Juan y Jesús, encuentro de Jesús y de Juan, apartado 8, en el que narra cuando se encuentran Juan y Jesús y cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Con lo cual, este apartado, el bautismo de Jesús, es desde el punto de vista de Jesús. El otro era desde el punto de vista de Juan el Bautista, pero van a narrar prácticamente lo mismo. Por lo tanto, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar la lectura y comentario de este apartado segundo del documento 136, el bautismo de Jesús. Y dice así: Jesús fue bautizado en la época del apogeo de la predicación de Juan, en el momento en que Palestina se hallaba fervorosa con la anticipación de su mensaje, el de Juan, el reino de Dios se acerca, en el momento en que todo el pueblo judío se estaba dedicando a un examen de conciencia serio y solemne. Esto lo vimos en el apartado anterior. Fijaos, vamos a repetir una referencia del apartado anterior para ver a qué examen de conciencia serio y solemne se estaba dedicando el pueblo judío. La mayoría de los judíos creía que ellos seguían languideciendo bajo el poder romano debido a sus pecados colectivos y a la frialdad de los prosélitos gentiles. La nación judía no se había arrepentido de todo corazón. Por eso el Mesías retrasó su advenimiento. Mucho se hablaba de arrepentimiento. Eso explica la atracción poderosa e inmediata de la predicación de Juan. Arrepentíos y sed bautizados, porque el reino del cielo se acerca. Y el reino del cielo no tenía sino un solo significado para todo judío devoto: la venida del Mesías. Pues bien, seguimos con el apartado 2, el bautismo de Jesús. El sentido judío de la solidaridad racial era muy profundo. Los judíos no solo querían que los pecados del padre podían afligir a los hijos, sino que también creían firmemente que el pecado de un individuo podía llevar a la perdición del pueblo entero. Por consiguiente, no todos los que se sometían al bautismo de Juan se consideraban culpables de los pecados específicos que Juan denunciaba. Muchas almas devotas eran bautizadas por Juan para el bien de Israel. Temían que la ignorancia por parte de ellos de algún pecado pudiera retrasar la venida del Mesías. Sentían que pertenecían a una nación culpable y maldita por el pecado, y se sometían al bautismo para manifestar de este modo los frutos del arrepentimiento de la raza. Es por lo tanto evidente que Jesús no recibió de ninguna manera el bautismo de Juan como rito de arrepentimiento, ni para la remisión de sus pecados. Al aceptar el bautismo de manos de Juan, Jesús estaba simplemente siguiendo el ejemplo de muchos israelitas píos, todos estos que lo que velaban era por
que se fuese cumpliendo finalmente el destino profetizado del pueblo de Israel. Cuando Jesús de Nazaret bajó al Jordán para ser bautizado, era un mortal de este mundo que había alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana, en todos los aspectos relacionados con la conquista de la mente y la identificación del yo con el espíritu, lo que ahora mismo podríamos decir tu identificación o conexión con el yo superior. Estuvo de pie en el Jordán ese día, como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. Una sincronía perfecta y una comunicación plena se habían establecido entre la mente mortal de Jesús y el ajustador espiritual residente, el don divino de su Padre en el paraíso. Recordemos, el ajustador del pensamiento, también denominado el monitor misterioso, o el espíritu residente. El libro de Urantia le denomina de varias maneras y no todas significan lo mismo, porque este ajustador, en función de el momento del proceso de fusión, aquel por el cual mediante tu evolución logras identificarte con él, en función del momento de ese proceso, el libro de Urantia le denomina de una forma o de otra. Finalmente, le puede llegar a denominar el ajustador personalizado. Pues bien, este ajustador del pensamiento, que es la forma más estándar de denominarle por el libro de Urantia, es un fragmento directamente del Padre Universal en cada una de las criaturas. Es un fractal. Es lo que después modernamente hemos definido como un fractal de la fuente. El ajustador del pensamiento es tu divinal esencia con la cual tienes que finalmente reidentificarte y que al hacerlo se produce una fusión, entonces ese fragmento que es prepersonal, porque va a adquirir la personalidad de la fusión contigo, entonces adquiere esa personalidad en la fusión contigo. Y ahí es cuando se produce esa maravillosa cuestión de la sobrevivencia de la personalidad según el libro de Urantia, es decir, del ascenso a otros niveles de evolución, en el cual tú ya eres consciente de quién eres en realidad, aunque no pierdes memoria de todos los personajes que has ido representando. Todo esto es hablar más allá de lo que habla el libro de Urantia, porque el libro de Urantia ya sabemos que decidió no expresarse en términos de reencarnación, aunque de una manera o de otra la interpretación que realizamos del libro de Urantia y la información sobre la reencarnación posterior es perfectamente armonizable, solo hay que ver el punto de vista de ambos. Pues bien, este ajustador del cual nos habla aquí el documento, que era el ajustador del pensamiento de Jesús, era un ajustador muy especial. No era cualquier ajustador, no era cualquier ajustador de los que tenemos nosotros. Ahora vamos a ver por qué. Una sincronía perfecta, repetimos, y una comunicación plena se habían establecido entre la mente mortal de Jesús y el ajustador espiritual residente, el don divino de su Padre en el paraíso. Un ajustador como este reside en todos los seres normales que viven en Urantia desde la ascensión de Micael al liderazgo de su universo, excepto que el ajustador de Jesús había sido preparado previamente para esta misión especial, porque había habitado de manera similar en otro sobrehumano encarnado en la semejanza de la carne mortal Maquiventa Melquisedec. Bien, para que nos demos cuenta de la entidad de quién es Maquiventa Melquisedec, solamente hay que atender a que el libro de Urantia es la quinta revelación de época considerada por él mismo
El libro de Urantia dice, yo soy la quinta revelación de época. La cuarta fue Jesús de Nazaret. La tercera fue Maquiventa Melquisedec, 2000 años antes, casi 2000 años antes de Jesús, que vino preparando la venida de Jesús. A Maquiventa Melquisedec, yo en una investigación realizada en sede de los comentarios al libro El Kibalión, allí se puede ver, le he llegado a identificar con Hermes Trismegisto, el padre del hermetismo que posteriormente la teosofía y la doctrina antropomórfica de Rudolf Steiner ha rescatado. Pues bien, todas las enseñanzas herméticas atribuidas a Hermes Trismegisto, yo realicé una investigación por la cual le asocié como la misma persona que este Maquiventa Melquisedec. Las otras dos revelaciones de época eran las enseñanzas edénicas previas a Maquiventa Melquisedec en 38.000 años y las enseñanzas dalamatianas de más o menos 500.000 años antes de Cristo. Pues bien, el ajustador residente de Jesús de Nazaret era el mismo que el de Maquiventa Melquisedec, con lo cual ya entrenado en una mente mortal. Fijaos. Ordinariamente, sigue diciendo el texto, cuando un mortal llega a tales niveles de perfección de la personalidad, ocurren esos fenómenos preliminares de elevación espiritual que culminan finalmente en la fusión del alma madura del mortal, el alma evolucionada del mortal, con su ajustador divino asociado, es decir, una desidentificación del personaje humano egoico y una reidentificación con el espíritu residente, con el fractal de la fuente, con la chispa divina, diciéndolo en términos para que nos pueda sonar algo más. Y aparentemente debía producirse un cambio de esta naturaleza en la experiencia de la personalidad de Jesús de Nazaret ese mismo día en que descendió al Jordán acompañado por sus dos hermanos para ser bautizado por Juan. Esto que ocurrió en el Jordán, que viene perfectamente recogido por la Biblia, también lo recoge el libro de Urantia. Y fue ese evento que podíamos denominar sobrenatural que ocurrió en el momento del bautismo de Jesús, que vamos a ver a continuación. Y dice el libro de Urantia que ese fenómeno fue un fenómeno preliminar de elevación espiritual que culminó finalmente en la fusión del alma madura de Jesús de Nazaret con su ajustador personalizado, con su ajustador espiritual residente. Esta ceremonia, lo que ocurrió en el momento del bautismo, con esa fusión, era el acto final de su vida puramente humana en Urantia. Es decir, cuando Jesús se bautiza y antes de empezar la vida pública, ya había culminado su evolución espiritual completa. Ya era un ser iluminado, humano iluminado, humano divino. Se fusionó con su esencia divinal, con el ajustador residente. Esta ceremonia era el acto final de su vida puramente humana en Urantia y muchos observadores superhumanos, no humanos, esperaban presenciar la fusión del ajustador con la mente que habitaba, pero estaban destinados todos ellos a sufrir una desilusión. No se llegó a fusionar con el ajustador. ¿Por qué? Vamos a verlo. Lo que era lo normal que hubiese tenido que ocurrir, esa fusión, ¿qué ocurrió? Ocurrió algo nuevo y aún más grande. Mientras Juan ponía sus manos sobre Jesús para bautizarle, el ajustador residente se despidió para siempre del alma humana perfeccionada de Josué ben José. Sale esa esencia divina. Pero pocos momentos después,
regresa esa entidad divina de una de las 7 esferas del Padre Universal que rodean el paraíso, que es la esfera de los ajustadores, que ya la hemos visto, que se llama Divinintón, como un ajustador ya personalizado. Es decir, de ser una esencia divinal prepersonal, un fractal sin personalidad, va a Divinintón y vuelve ya personalizado, ya con personalidad. Y como jefe de su clase en todo el universo local de Nevadón. Viene ya como jefe de todos los ajustadores personalizados de todas las criaturas del universo local de Nevadón. ¿Por qué? Pues porque es precisamente el ajustador personalizado de Micael de Nevadón, que es el que aquí se auto-otorgó como Jesús de Nazaret. Así pues pudo Jesús ver a su propio ex espíritu divino descendiendo sobre él de regreso en forma personalizada, ya pudiendo mantener con Jesús una relación personal. Y oyó a este mismo espíritu de origen del paraíso hablar y decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista y los 2 hermanos carnales de Jesús también oyeron estas palabras. Los discípulos de Juan, que estaban a la orilla del río, no oyeron estas palabras ni vieron la aparición del ajustador personalizado. Solo los ojos de Jesús contemplaron al ajustador personalizado. Entonces, baja el ajustador personalizado y dice esas palabras. Los discípulos de alrededor ni le ven ni le oyen. Los hermanos de Jesús y Juan el Bautista, que estaban los 3 ahí juntitos, le oyen y solo Jesús le ve. Solo los ojos de Jesús contemplaron al ajustador personalizado, pero ya veréis a quién contemplan en realidad. Fijaos, lo va a decir ahora mismo el texto. Cuando así hubo hablado el ajustador personalizado, recordemos: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, que lo oyen Juan el Bautista y los hermanos de Jesús y Jesús, pero no lo oye nadie más. Cuando así hubo hablado, todo fue silencio. Y mientras los 4, los 2 hermanos de Jesús, Jesús y Juan el Bautista, permanecían de pie en el agua, Jesús, volviendo la mirada hacia arriba, el ajustador que se encontraba cerca oró de este modo. Jesús le contesta al ajustador y le dice: Padre mío que reinas en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga de este modo. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Una oración abreviada a lo que posteriormente fue el Padre Nuestro, con el que Jesús enseñó a orar a los apóstoles. Cuando hubo orado, se abrieron los cielos, y el Hijo del Hombre vio la visión presentada por el ajustador, ahora personalizado, de sí mismo como Hijo de Dios, tal como era antes de venir a la tierra en semejanza de la carne mortal, y como volvería a ser cuando terminara su vida encarnada. Es decir, que Jesús de Nazaret vio a Micael de Nevadón. Esta visión celestial fue solamente para los ojos de Jesús. Fue la voz del ajustador personalizado la que Juan y Jesús oyeron, hablando en nombre del Padre Universal, porque el ajustador es del Padre y como el Padre del paraíso. Por el resto de la vida terrenal de Jesús estuvo este ajustador personalizado ya, como Micael de Nevadón, asociado con Jesús en todas sus obras. Jesús estuvo en constante comunión con este ajustador exaltado.
Cuando Jesús fue bautizado, no se arrepintió de error alguno, no hizo confesión alguna de los pecados. Ese era uno de los motivos para irse a confesar con Juan, pero otro era, pues sencillamente, para apoyar la venida del Mesías y la consumación del destino del pueblo judío. Su bautismo fue una consagración al cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Durante su bautismo oyó el inequívoco llamado de su Padre, el mandato final de que se ocupara de los asuntos de su Padre, y se retiró a solas durante 40 días para discurrir estos múltiples problemas. Recordemos que la Biblia dice que se retiró al desierto y que ahí fue tentado por Satanás, pero el libro de Urantia dice que la tentación de Satanás y Caligastia fue antes en el monte Hermón. Ahora lo vamos a repasar todo esto de nuevo porque vamos a comentar una consulta a la inteligencia artificial que he preparado señalando las diferencias entre el relato bíblico del bautismo de Jesús y el relato del libro de Urantia, que me parece que es sumamente interesante ver en qué se diferencian. Al retirarse así por una temporada del contacto personal activo con sus asociados terrenales, al irse 40 días, aislarse, irse al desierto y quedarse solo, Jesús, tal como era, y al estar en Urantia, estaba siguiendo el mismo procedimiento que se observa en los mundos morontiales cuando quiera que un alma ascendente se fusiona con la presencia interior del Padre Universal. A ver, muy pocos humanos alcanzan la evolución espiritual en vida humana. Muy pocos se iluminan, muy pocos se fusionan con el ajustador en vida humana. Esto suele ocurrir cuando la conciencia transita al nivel dimensional colindante. En el libro de Urantia es el mundo morontial. Y según el libro de Urantia, si hay una sobrevivencia, si no hay un atasco que te haga quedarte inconsciente hasta la siguiente dispensación planetaria, que yo lo relaciono con quedarse atrapado en el bajo astral. Si eso no ocurre, entonces el alma individual, la conciencia de personaje, acude a uno de los 7 mundos de estancia de la capital del sistema, en este caso la capital del sistema de Satania, que es Jerusalén. Ahí hay 7 niveles a los cuales se alcanza a un nivel u otro en función del nivel de conciencia con el que te hayas muerto. Y ahí se produce una revolución ya en otro nivel dimensional, en el morontial, o dicho vulgarmente posteriormente, el astral. Y entonces ahí puede llegar a producirse la fusión con el ajustador, alcanzar la iluminación que no se ha alcanzado en tierra. Esta es la versión del libro de Urantia para explicar cómo no habría reencarnación. Pero esto es perfectamente armonizable con lo que dicen los textos revelados posteriores, porque en los textos posteriores se explica que el mismo fragmento del cual tú provienes en un nivel dimensional superior lanza otra instancia de personaje. Pero eso no quita con que la instancia de personaje que ha vivido una de las vidas del ciclo de reencarnaciones continúe ya por su cuenta su proceso evolutivo y ahí engarzaría con el libro de Urantia. Esto algún día lo explicaremos despacio y bien explicado en una sesión monográfica porque es complejo, pero merece la pena ver la completa armonización. Yo he estado muchos años hasta que he visto la completa armonización de esta cuestión entre el libro de Urantia y los textos posteriores, pero por fin la vi perfectamente
y no tengo la menor duda de ella, solo que para explicarla despacio y entenderla perfectamente hace falta una sesión larga en la cual se trate específicamente ese tema. Bien, dice el texto que Jesús, cuando alcanzó la fusión con su ajustador residente y no se personalizó el ajustador en esa fusión porque fue a Divinington a personalizarse, que fue el hecho diferencial del ajustador de Jesús respecto del resto de ajustadores, que esto es lo que suele suceder, el irse y aislarse un tiempo después de eso, es lo que suele suceder en los mundos de estancia morontiales, que uno cuando se fusiona con el ajustador allí, pues se aísla durante un tiempo. Bueno, pues esto dice el libro Durantia que ocurrió. Este día de bautismo llevó a su término la vida puramente humana de Jesús. Es decir, Jesús pasó de ser un humano simple a ser un humano divino. Claro, eso es lo que ahora mismo los textos espirituales actuales nos conminan a que alcancemos, nos lo planteemos y lo alcancemos. El estatus de Cristo andante, de humano divino. Eso fue lo que alcanzó Jesús. Este día de bautismo llevó a su término la vida puramente humana de Jesús. El Hijo Divino ha encontrado a su Padre, el Padre Universal ha encontrado a su Hijo encarnado y se hablan el uno al otro. Aquí termina el apartado. Luego hay una nota clarificatoria histórica que vamos a leer pues de seguido. Dice así: Jesús tenía casi 31 años y medio cuando fue bautizado. Si bien Lucas dice que Jesús fue bautizado en el año 15 del reinado de Tiberio César, que sería en el año 29 después de Jesucristo, puesto que Augusto murió en el año 14 después de Jesucristo, debe recordarse que Tiberio fue coemperador con Augusto por 2 años y medio antes de la muerte de Augusto, habiéndose acuñado monedas en su honor en octubre del año 11 después de Cristo. El 15º año de su reinado fue, por tanto, en efecto, este mismo año 26 después de Cristo en que Jesús se bautizó. Es un poco galimatías todo esto. El que quiera que lo ponga despacio y que lo procese. A mí me parece que no tiene demasiado interés desde el punto de vista espiritual. Fue también en este año en que Poncio Pilato tomó el cargo de gobernador de Judea. Bien, no obstante, como hace referencias a la Biblia, yo, como he dicho antes, me parece muy interesante comparar la versión de la vida y las enseñanzas de Jesús del libro Durantia con la versión de la vida y las enseñanzas de Jesús de la Biblia. Entonces vamos a ir realizando este ejercicio. Para eso vamos a leer una consulta a la inteligencia artificial que nos va a dar una comparativa entre el bautismo del libro Durantia y el bautismo de Jesús bíblico. Y dice así: 1. Punto de partida. ¿Qué compara exactamente cada relato? El episodio bíblico del bautismo de Jesús aparece principalmente en Mateo 3, del 13 al 17, y en Marcos 1, del 9 al 11, y en Lucas 3, del 21 y el 22. El Evangelio de Juan no narra propiamente el acto del bautismo, sino el testimonio posterior de Juan el Bautista, que vio al Espíritu descender y permanecer sobre Jesús, y por eso dio testimonio de que él era el Hijo de Dios. Juan el Bautista, como sí vio aquello, al igual que los hermanos de Jesús, dice el libro Durantia que solo oyó la voz, que no lo vio, pero bueno, el texto bíblico de Juan el Evangelista dice que Juan el Bautista lo vio, porque Juan el Bautista dijo que lo había visto. El libro Durantia dice que lo había oído. Vio al Espíritu descender y permanecer sobre Jesús, y por eso Juan el Bautista dio testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios o el elegido de Dios, según la variante textual de Juan en 1 del 29 al 34. En el libro Durantia el relato directo está en el documento 135.8, el documento anterior dedicado a Juan el Bautista, y sobre todo en este que estamos leyendo ahora mismo, en el 136, apartado segundo. El índice de contenidos remite expresamente al bautismo de Jesús y a su significación, así como a la fecha, a la visión celestial y al final de la vida puramente humana de Jesús, lo que hemos estado leyendo.
William Sadler, el principal conocedor del libro Durantia, resume también que el documento 136, este que estamos viendo, se corresponde con Mateo 3 del 13 al 17, con Marcos 1 del 9 al 11 y con Lucas 3 del 21 y al 22, con los que está comparando la inteligencia artificial ambos bautismos. Pero William Sadler añade que su interpretación introduce elementos que no están en el Nuevo Testamento. Es decir, que el bautismo de Jesús del libro Durantia contiene mucho más de lo que contiene el Nuevo Testamento. Coincidencias básicas. 1. Jesús acude a Juan para ser bautizado. En los evangelios sinópticos, Jesús llega desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Mateo desarrolla el breve diálogo en el que Juan se resiste. Yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan el Bautista a Jesús, y Jesús responde que conviene cumplir toda justicia. El libro Durantia conserva una escena muy cercana, pero la amplía. Juan pregunta por qué Jesús baja al agua. ¿Por qué bajas a que te bautice si eres tú el que me tienes que bautizar a mí? Bueno, de hecho lo vamos a leer literalmente. Lo que le dijo Juan, ¿y qué le contestó Jesús? Le dijo Juan: Cuando Juan reconoció a Jesús, se interrumpieron por un momento las ceremonias al saludar a su primo carnal y preguntarle: ¿pero por qué bajas tú hasta el agua para saludarme? Y Jesús respondió: para ser bautizado por ti. Y Juan replicó: pero yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí? Y Jesús le susurró a Juan: sé paciente conmigo ahora, porque corresponde que les demos este ejemplo a mis hermanos, los dos hermanos que bajaron con él, que están aquí junto a mí, y para que la gente pueda saber que ha llegado mi hora. Bueno, según estamos viendo y nos dice la inteligencia artificial, Jesús responde que conviene cumplir toda justicia. La diferencia de matiz es importante. Mateo formula la razón como cumplimiento de la justicia, Urantia la concreta como ejemplo para Santiago y Judá, los hermanos de Jesús, y como señal de que comienza una nueva fase de su misión. Esto era el punto en el que Jesús acude a Juan para ser bautizado. Vamos a ver el punto en el que hay una manifestación celestial. En Mateo, Marcos y Lucas aparece una manifestación después del bautismo. Los cielos se abren, el Espíritu desciende sobre Jesús y se oye una voz celestial. Mateo dice que la voz fue lo que dijo: este es mi Hijo amado. Y Marcos y Lucas formulan la voz en segunda persona: tú eres mi Hijo amado. Urantia mantiene el núcleo. Hay una aparición superior, hay una voz y hay un reconocimiento filial. El texto dice que Juan, Jesús y los dos hermanos de Jesús oyeron: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo acabamos de ver. Otro punto de similitudes. El bautismo marca el comienzo de la misión pública. Tanto el libro de Durantia como la Biblia lo reconocen. En la Biblia, el bautismo es el umbral de la vida pública de Jesús, a partir de donde empieza. A continuación vienen el retiro en el desierto, las tentaciones en la Biblia, no en el libro de Durantia, y el inicio de la predicación del reino, en ambos. En Urantia ocurre lo mismo en cuanto a la estructura general. El bautismo cierra la etapa anterior, la de Jesús como Hijo del Hombre, y abre los 40 días de retiro. Pero el sentido es más técnico y cósmico. Este día de bautismo llevó a su término la vida puramente humana de Jesús. Diferencias narrativas principales. Punto tercero de esta respuesta. Primera, presencia de Santiago y Judá. La Biblia presenta a Jesús y a Juan el Bautista, y en algunos relatos sugiere la presencia de gente o discípulos, pero no menciona que los hermanos carnales de Jesús estuvieran allí, porque la Biblia no quiere mencionar a los hermanos carnales de Jesús, pese a que se mencionan. Luego la Iglesia ha dicho que ahí se refiere a los hermanos en general, no a los hermanos carnales. Urantia afirma expresamente que Jesús fue con sus hermanos Santiago y Judá, que Juan bautizó a los tres y que los cuatro permanecieron de pie en el agua cuando ocurrió la manifestación. Esta es una ampliación narrativa notable respecto de los textos bíblicos.
Segundo punto, la fecha exacta. Los evangelios no dan una fecha concreta del bautismo. Lucas lo sitúa de modo aproximado en el año 15 del gobierno de Tiberio César y dice que Jesús tenía como 30 años. Urantia concreta mucho más. Jesús tenía casi 31 años y medio y fue bautizado en el año 26 después de Cristo. De hecho, da una fecha muy concreta el apartado referente al bautismo del documento anterior de Juan el Bautista. La fecha es el lunes 14 de enero del año 26 después de Cristo. Tercera discrepancia importante: ¿quién vio y quién oyó esa manifestación divina? En los evangelios sinópticos, el relato es más abierto. Mateo puede leerse como una manifestación pública. Marcos y Lucas parecen centrar la experiencia en Jesús. En Juan, es Juan el Bautista quien da testimonio de que él vio descender al Espíritu. Urantia delimita la experiencia con precisión. Juan y los dos hermanos de Jesús oyeron la voz, pero los discípulos de Juan que estaban en la orilla no la oyeron ni vieron la aparición. Además, solo Jesús vio al ajustador personalizado. Punto cuarto de la respuesta. Diferencias teológicas de fondo. 1. El espíritu que desciende, espíritu como paloma en la Biblia frente a ajustador personalizado en el libro de Urantia. Yo realmente esta diferencia no la veo una diferencia insalvable. En la Biblia, bueno, pues a ese fenómeno de quien apareció le llama el Espíritu Santo como una paloma, y el libro de Urantia, pues como antes nadie ha venido a explicarlo técnicamente de forma revelada, pues el libro de Urantia lo especifica. Mira, no fue el Espíritu Santo, no fue en forma de paloma, fue el ajustador personalizado de Jesús. Bien, pero lo que relata el Evangelio de Juan, en este caso, que lo que vio Juan el Bautista era el Espíritu Santo y la paloma, bueno, pues igual así lo comentó después Juan el Bautista porque le pareció a él, porque a Juan el Bautista no le explicó Jesús nada de nada sobre lo que vio. Eso lo dice el propio libro de Urantia. Jesús se fue 40 días a aislarse y a estar en comunión con su Padre Universal y no le dijo nada a Juan, con lo cual Juan luego interpretó lo que quiso o lo que bien, buenamente pudo. Bien, en la Biblia la manifestación se expresa con la imagen del Espíritu de Dios descendiendo como paloma sobre Jesús. Es una escena de investidura mesiánica. Jesús aparece ungido por el Espíritu y reconocido por el Padre. Urantia interpreta ese fenómeno de manera completamente distinta. No habla de una paloma literal ni de una mera imagen simbólica, sino de la salida y retorno del ajustador del pensamiento de Jesús. Va a Divinington y vuelve personalizado. Según el texto, el ajustador residente se separó del alma humana perfeccionada de Jesús, fue a Divinington y regresó desde allí como ajustador personalizado. Y Jesús vio a su ex espíritu divino descender sobre él en forma personalizada de Micael de Nevadón. Por lo tanto, la paloma bíblica queda reinterpretada como la percepción externa, simplificada o simbólica, percepción externa que tuvo Juan el Bautista, de una realidad espiritual que Urantia describe con su propia terminología, el ajustador personalizado, porque después vino el libro de Urantia a explicarlo. Segundo, la voz celestial, voz directa del cielo frente a voz del ajustador. Bueno, claro, pues a Juan el Bautista le pareció una voz directa del cielo. Y viene el libro de Urantia 2000 años más tarde, casi, y dice, no, era del ajustador personalizado, porque el libro de Urantia es el que te explica quién es el ajustador personalizado. Antes, prácticamente, pues de forma pública nadie lo había hecho. Con lo cual, esta diferencia no me parece tan grande. Dice así: en los evangelios la voz procede del cielo y expresa la aprobación divina. Tú eres mi hijo amado, o este es mi hijo amado. Urantia conserva las palabras, pero identifica la voz. Fue la voz del ajustador personalizado hablando en nombre del Padre Universal, porque el ajustador procede del Padre y actúa como del Padre. La escena, así, no es solo una declaración celeste externa, sino una comunicación entre el Padre Universal a través de su ajustador y su Hijo encarnado. 3. Tercera gran discrepancia. El bautismo
con el fin de arrepentimiento o con el fin de consagración. El bautismo de Jesús por Juan en los Evangelios está vinculado al arrepentimiento y al perdón de los pecados. De ahí la dificultad teológica clásica. ¿Por qué se somete Jesús a un bautismo de arrepentimiento si no tiene pecado? Claro, lo aclara el libro de Urantia, no era un bautismo de arrepentimiento. Mateo resuelve la cuestión con la frase: conviene que cumplamos toda justicia, que es la que dicen los evangelios que dice Jesús. Urantia lo formula de manera más explícita. Jesús no recibió el bautismo como rito de arrepentimiento ni para remisión de pecados, sino como un seguimiento del ejemplo de israelitas piadosos y como consagración a la voluntad del Padre. El texto lo dice todavía con mayor claridad. No se arrepintió de error alguno, dice el texto del libro de Urantia. No hizo confesión alguna de pecados. Su bautismo fue una consagración al cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Cuarta discrepancia importante: reconocimiento mesiánico de los textos bíblicos frente a culminación de la vida humana del libro de Urantia. En la Biblia, el bautismo funciona como una revelación mesiánica. Jesús es reconocido como hijo. Este es mi hijo amado, ungido por el Espíritu como paloma y situado en continuidad con las expectativas proféticas. En Urantia, que por supuesto da una visión más profunda, más detallada, más técnica y más, en fin, elevada de la que puede dar la Biblia, porque es revelada y no percibida, en Urantia eso está presente, pero queda integrado en una doctrina mucho más amplia. Jesús llega al Jordán como mortal perfeccionado, con perfecta sincronía entre su mente mortal y su ajustador espiritual residente. Lo que se esperaba, según Urantia, era una fusión del alma madura con el ajustador. Pero ocurrió algo nuevo y aún más grande: la personalización del ajustador. Personalización del ajustador que no se produce por la fusión con la mente madura de Jesús, la mente madura espiritualmente de Jesús, sino porque va divinintón y baja personalizado. Sube y baja, ya sabéis, es una forma de hablar. 5. Quinta diferencia. Diferencia sobre los 40 días y la tentación. Esta es una diferencia importante, claro. En los evangelios sinópticos, después del bautismo de Jesús, este se va al desierto y allí es tentado por Satanás durante 40 días, o al final de esos 40 días, según el relato. Urantia desplaza el sentido de ese periodo. Afirma que la gran tentación ya había tenido lugar antes del bautismo. Lo hemos estado viendo en los documentos previos. En el monte Hermón, donde Jesús se enfrentó con Caligastia. Después del bautismo, los 40 días no son principalmente el escenario de las tentaciones bíblicas, sino un retiro para ajustar sus nuevas relaciones espirituales y decidir el método de su ministerio público. Es muy interesante lo de los 40 días y veremos la cantidad de reflexiones y decisiones que tomó Jesús en esos 40 días. Pero el libro de Urantia dice que la tentación se produjo en otro momento. Bien, diferencia cristológica central. Va cerrando ya la inteligencia artificial esta consulta. La Biblia presenta el bautismo como una epifanía trinitaria o prototrinitaria: el Hijo en el Jordán, el Espíritu que desciende y la voz del Padre desde el cielo. En la lectura cristiana posterior, este pasaje se convirtió en uno de los textos clásicos para mostrar la relación entre Padre, Hijo y Espíritu. Urantia no elimina esa estructura, pero la reorganiza según su propia cosmología. El Jesús bautizado es Micael de Nevadón encarnado. El espíritu descendente se explica como el ajustador personalizado. Y la voz del Padre se produce por medio de ese ajustador. La escena se convierte en un acontecimiento de autootorgamiento universal. El Hijo divino encuentra al Padre y el Padre universal encuentra a su Hijo encarnado. La fusión con el Espíritu. Bien, el último apartado de la consulta a la inteligencia artificial, de su respuesta, es una síntesis comparativa, síntesis final. El relato bíblico es más breve, simbólico y litúrgico. Presenta el bautismo como el acto inaugural de la misión de Jesús, la confirmación de su filiación divina y la unción por el Espíritu. Su lenguaje es profético: cielo abierto, Espíritu descendente, voz divina, Hijo amado.
El relato del libro de Urantia es más desarrollado, cronológico y explicativo. Conserva el núcleo evangélico: Juan, el Jordán, el bautismo, la boda, la manifestación celestial y el retiro posterior, pero lo interpreta como un acontecimiento técnico-espiritual de enorme alcance. Jesús llega como humano perfeccionado, no se bautiza por arrepentimiento, su ajustador se personaliza, la voz procede de ese ajustador en nombre del Padre, solo algunos testigos perciben parte del fenómeno y el episodio clausura la vida puramente humana de Jesús para inaugurar la fase consciente y pública de su misión. En una frase, la Biblia presenta el bautismo como la manifestación mesiánica de Jesús ante Israel. Urantia lo presenta como la culminación espiritual de la humanidad perfecta de Jesús y el comienzo consciente de su misión divino-humana universal. Yo, sinceramente, creo que las diferencias entre el relato bíblico y el relato urantiano del bautismo de Jesús no son relevantes a los efectos que importan. Sí, el libro de Urantia te lo explica de una forma mucho más técnica, porque el libro de Urantia te da muchos datos que no pudieron conocer ni Juan el Bautista, ni los evangelistas, ni los apóstoles, no, porque el libro de Urantia da datos revelados. Y por lo tanto es prácticamente lo mismo, solo que visto desde la percepción o visto desde la revelación. Bien, pues aquí acaba este apartado número 2, el bautismo de Jesús. Hemos comentado el literal del texto, hemos visto las diferencias con el relato bíblico. Para nuestra siguiente sesión vamos a dejar el apartado 3, los 40 días, esos famosos 40 días que en la Biblia dice que Jesús tuvo tentaciones y que el libro de Urantia dice que Jesús estuvo en comunión con su Padre Universal, que hizo planes para el ministerio público, que es el apartado 4, que tomó grandes decisiones. El apartado 5 es la primera gran decisión, el 6 la segunda gran decisión, el 7 la tercera gran decisión, el 8 la cuarta decisión, el 9 la quinta decisión y el 10º apartado de este documento 136 es la sexta decisión. Con lo cual vamos a ver planes y decisiones que tomó Jesús mientras estuvo reflexionando, comulgando con el Padre Universal en aislamiento en esos 40 días. Ese apartado tercero de los 40 días lo veremos en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser y hasta entonces, prospector.